El silencio en nuestra sala nunca era pacífico. Era un silencio denso, cargado, como el aire pesado que precede a una tormenta de verano. Yo lo sentía en la piel, un hormigueo de advertencia que había aprendido a ignorar por el bien de una paz que, en realidad, nunca existió. La casa, un espectacular dúplex en el corazón de Polanco, era mi obra maestra de diseño, pero se sentía como un mausoleo de mis sueños. Cada mueble de diseño, cada obra de arte contemporáneo, eran testigos mudos de mi progresiva desaparición. Gemma, mi suegra, dejó su taza de té sobre la mesita de centro de mármol con un chasquido deliberadamente sonoro. El sonido, agudo y pretencioso, cortó el aire y logró lo que buscaba, atraer la mirada de su hijo, mi esposo, Fausto. Él apartó la vista de la pantalla de su celular, donde revisaba las cotizaciones de la bolsa, con una expresión de leve fastidio, no hacia ella, sino hacia la interrupción. He estado pensando, comenzó Gemma, su voz melosa pero con un filo de acero que yo conocía demasiado bien. No me miró a mí, sino a su reflejo en la superficie oscura de la mesa. Fausto, cariño, este lugar es inmenso para ustedes dos solos. ¿Tanta habitación desperdiciada? Y yo, a mi edad, con mis achaques, ya no debería estar tan desatendida en mi departamento. Hizo una pausa dramática, tocándose el pecho como una actriz de telenovela. A partir del próximo mes, me mudaré con ustedes. Será lo mejor para todos. No fue una sugerencia. Ni siquiera una propuesta. Fue un decreto, emitido desde un trono invisible que ella misma se había construido en nuestra casa. Sentí como la sangre se me helaba, un frío que comenzó en mis pies y subió hasta mi nuca. Visualicé su presencia constante, sus críticas veladas en mi cocina, sus reorganizaciones no solicitadas de mi estudio, sus comentarios pasivo-agresivos sobre mi forma de vestir frente a las visitas. Sería el fin del poco espacio vital que aún sentía como mío. Respiré hondo, dos veces, buscando en mi arsenal de respuestas diplomáticas, esas que había perfeccionado durante 7 años para desactivar conflictos. Gemma, por supuesto que nos preocupamos por ti y por tu bienestar, dije, manteniendo mi voz estable, una proeza de autocontrol. Y precisamente por eso, creo que lo mejor sería que tuvieras tu propio espacio, pero más cerca. Podríamos buscarte un departamento precioso en este mismo edificio, con todas las comodidades. Así podrías tener tu independencia y nosotros la nuestra, pero estaríamos a un elevador de distancia. Fue como si hubiera arrojado una cerilla a un charco de gasolina. Fausto, que había vuelto a su celular, lo dejó caer sobre el sofá con un golpe sordo. Su cabeza se giró hacia mí, sus ojos oscurecidos por una ira instantánea y desproporcionada. ¿Independencia?, espetó, su voz subiendo de volumen, rompiendo la frágil calma. ¿De qué demonios hablas, Lía? ¿Te atreves a insinuar que mi madre es una molestia? No, Fausto, para nada. No es eso lo que quise decir, intenté explicar, retrocediendo instintivamente. Solo creo que como matrimonio, después de 7 años, necesitamos nuestro espacio para... ¿Nuestro espacio?, se rió, una risa amarga y cruel que rebotó en los altos techos. Se puso de pie, su alta figura proyectando una sombra amenazante sobre mí. Gemma observaba desde el sofá, una sonrisa casi imperceptible, triunfante, jugando en sus labios. Era la sonrisa de una depredadora que ve a su presa caer directamente en la trampa. ¿Quién crees que te dio este espacio? ¿Quién paga por este techo de lujo, por la ropa de diseñador que vistes, por la comida orgánica que insistes en comprar? ¿Crees que todo esto aparece por arte de magia? Fausto, yo contribuí a construir esto. Esta también es mi casa, susurré, la voz ahogada por la injusticia. Sabía que era inútil, pero la necesidad de defenderme era un reflejo de supervivencia. Él se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, su rostro a centímetros del mío. Pude oler el costoso perfume que yo misma le había regalado en su último cumpleaños. Esta es mi casa, siseó, cada palabra un golpe. Todo lo que tienes, cada cosa que tocas, es porque yo te lo permito. Y entonces, gritó la frase que finalmente rompería el hechizo, la mentira que había sostenido mi mundo durante 7 largos años.
Eres una inútil mantenida. El eco de esas 3 palabras pareció absorber todo el aire de la habitación. Me quedé sin aliento, no por el grito, sino por la verdad venenosa que contenían para él. Así era como me veía. No como su esposa, ni su socia, ni su amor. Sino como una carga glorificada. Antes de que pudiera procesarlo, me tomó del brazo. Yo acababa de salir de la ducha, preparándome para una cena a la que ahora sabía que no iríamos. Mi cuerpo estaba apenas cubierto por una toalla blanca y esponjosa. Me arrastró por el pasillo de mármol frío, mis pies descalzos resbalando, incapaces de encontrar tracción. Abrí la boca para gritar, pero el shock y la humillación me habían robado la voz. Me empujó fuera, hacia la fría y húmeda noche de la Ciudad de México. La pesada puerta de madera de nogal se cerró detrás de mí con un estruendo final, un punto final a mi vida tal como la conocía. Me quedé allí, temblando, no solo por el frío, sino por la vergüenza absoluta. Las luces de la calle me exponían como a un animal asustado. Un par de vecinos paseaban a su perro y desviaron la mirada, acelerando el paso, fingiendo no ver la surrealista escena. Y entonces, justo cuando una lágrima helada, una mezcla de rabia y dolor, comenzaba a rodar por mi mejilla, las luces de un sedán negro y elegante se detuvieron suavemente junto a la acera. La puerta del conductor se abrió y de él emergió mi hermano, Uriel. No dijo nada. Su rostro era una máscara de furia contenida, más aterradora que cualquier grito. Se quitó su saco de cachemira, me cubrió los hombros y, con una gentileza que contrastaba brutalmente con la violencia que acababa de sufrir, me guió hacia el interior del coche. El infierno apenas comenzaba, pero por primera vez, sentí que no era para mí. Era para ellos. El interior del coche de Uriel olía a cuero y a un sutil ambientador de sándalo. Era un olor a calma, a control, a un mundo ordenado que se sentía a años luz del caos en el que yo vivía. Uriel encendió el motor y se alejó de la casa, de mi supuesta vida, sin una sola palabra. El único sonido era el monótono vaivén de los limpiaparabrisas barriendo una llovizna fina que había comenzado a caer, como si el cielo quisiera lavar la vergüenza de la acera. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo, una admisión de derrota que no podía permitirme en ese momento. En su lugar, mi mente se convirtió en un museo, un recorrido privado y doloroso por las galerías de mi matrimonio. Cada sala contenía una pieza de humillación, una escultura de mi propia ingenuidad, cuidadosamente conservada. La primera sala, la más grandiosa, era la de nuestra boda. Una recepción fastuosa en el exconvento de San Hipólito, un sueño hecho realidad pagado íntegramente por mi familia. Recordé el momento exacto, tan vívido como si estuviera sucediendo de nuevo. Estábamos cortando el monumental pastel de 5 pisos, rodeados de sonrisas y los flashes cegadores de las cámaras. Gemma se acercó a mí, deslizándose entre los invitados con la gracia de una serpiente. Supuestamente era para felicitarme. Me abrazó, su perfume caro y sofocante llenando mis sentidos, y con su boca enjollada junto a mi oído, susurró: espero que sepas cuidar todo lo que mi hijo ha construido, niña. Un imperio como este requiere una mujer que sepa cuál es su lugar. Me quedé helada. ¿Lo que él había construido? Fausto en ese entonces era solo un gerente de proyectos con un coche de segunda mano y un ego del tamaño de la catedral. Pero sonreí para la foto, el flash capturando el brillo de mis ojos que no era de felicidad, sino de lágrimas contenidas. Fue la primera de miles de sonrisas falsas. Avancé mentalmente a la siguiente exhibición, una sala más oscura y polvorienta, el talento despreciado. La pieza central era un hermoso trofeo de cristal y acero, un premio nacional de arquitectura que gané a los 27 años por el diseño de un centro comunitario autosostenible en Oaxaca. Fue la cima de mi corta pero prometedora carrera. Recuerdo la noche que se lo mostré a Fausto en nuestro primer departamento, mis ojos brillando de orgullo, sintiendo que finalmente podía compartir mi mundo con él. Él lo tomó, lo sopesó en su mano con una mueca. No está mal para ser un hobby, mi amor, dijo, antes de besarme y cambiar de tema para hablar de uno de sus grandes negocios potenciales. La palabra hobby se me clavó como un estilete. Un año después,
Cuando fui a su nueva y flamante oficina por sorpresa para llevarle el almuerzo, lo encontré. Mi premio, mi logro, mi pasión, estaba sobre su imponente escritorio de caoba, usando su pesada base de mármol para sujetar una pila de facturas y notas de crédito. Sentí una punzada tan aguda en el pecho que tuve que sentarme en una de las sillas de visita para recuperar el aliento. No le dije nada. Me tragué el dolor, dejé el almuerzo con su secretaria y me fui, fingiendo que no lo había visto. La última sala, la más grande y concurrida, se llamaba El desdén familiar. No tenía una sola pieza central, sino cientos de pequeñas instalaciones, momentos como cortes de papel que juntos me habían desangrado el alma. En una vitrina estaba el recuerdo del cumpleaños de Pía, la hermana menor de Fausto. Una cena en el Puyol, donde Fausto anunció que le regalaba un viaje de un mes por Europa con todos los gastos pagados. 2 semanas después, en la privacidad de nuestra habitación, le pedí tímidamente si podía darme una pequeña parte de ese dinero para pagar un curso de actualización en software de diseño 3D. Era una inversión en mí, en mi futuro latente, en la promesa de que mi turno llegaría. Él ni siquiera levantó la vista de su periódico. Lía, por favor, no estamos para gastos innecesarios ahora mismo. Tengo que pagar la tarjeta de crédito del viaje de mi hermana, dijo con total naturalidad. Pía, que había entrado sin tocar, escuchó y añadió con una risita burlona: ay, cuñada, no te compliques tanto. Con que te veas bonita en las cenas de negocios es suficiente, para eso de los numeritos ya está mi hermano. Cada recuerdo era un clavo más en el ataúd de mi autoestima, un ataúd que yo misma había ayudado a construir. Había renunciado a una posición de arquitecta asociada en el despacho de Teodoro González de León, una oportunidad que se presenta una vez en la vida. Fausto me había convencido con promesas susurradas en la oscuridad. Mi amor, me dijo una noche, con esa sinceridad fingida que manejaba tan bien, necesito que me apoyes al 100% en esto. Que seas mi socia silenciosa, mi anfitriona, mi inspiración. Una vez que la empresa despegue, será tu turno. Construiremos tu firma, la más grande de todas. Lo prometo. Y yo le creí. Creí que el amor significaba sacrificio, que mi turno llegaría. Pero mi turno nunca llegó. Mi nombre fue borrado lentamente de los proyectos, mis ideas se convirtieron en las suyas durante las cenas, y mi rol se redujo a ser la sonriente y elegante esposa del genio Fausto. ¿Lía? La voz grave de Uriel me sacó del museo. Se había detenido en un semáforo en rojo y me estaba mirando con una intensidad que me incomodó. ¿Estás bien? Negué con la cabeza, un movimiento lento y pesado. No, no estaba bien. Había estado mal durante 7 años, pero me había vuelto una experta en pretender, una arquitecta de fachadas, y la mía era la más convincente de todas. Lo siento, susurró él, y supe que no se disculpaba por Fausto, se disculpaba por no haber intervenido antes, por haber respetado mi decisión de mantenerlo al margen. Pero esa decisión, como tantas otras, no la había tomado por mí, sino por el frágil y monstruoso orgullo del hombre que acababa de echarme a la calle como si fuera basura. La llovizna se convirtió en una lluvia torrencial. Las gotas golpeaban el techo del coche con un ritmo furioso, un tamborileo que hacía eco al caos en mi cabeza. Mientras Uriel conducía por las calles vacías y brillantes de Polanco, mi mente, ya abierta la caja de Pandora de los recuerdos, viajó aún más atrás, a la raíz de todo, al momento exacto en que planté la semilla del árbol venenoso que hoy daba sus frutos amargos. Fue hace 7 años, apenas 6 meses después de la muerte repentina de nuestro padre por un infarto. La pena era una niebla densa que lo cubría todo, haciendo que los contornos de la realidad se vieran borrosos. Papá nos había dejado su legado, Construcciones Sol, una empresa sólida, respetada, con un futuro brillante. Era su vida, su pasión. La herencia fue clara y justa, como lo era él, Uriel, como el mayor y ya con una década de experiencia en finanzas, sería el accionista mayoritario con el 90%, el guardián del imperio. Yo, aún en mis 20s y enfocada en el diseño, recibiría el 10% restante, junto con la libertad de seguir mi propio camino. Recuerdo la conversación como si fuera una escena grabada a fuego en mi memoria. Estábamos en el viejo despacho de papá en nuestra casa familiar de Coyoacán.
El olor a tabaco de puro y a libros viejos aún impregnaba los muebles de madera oscura. Yo estaba comprometida con Fausto desde hacía un año, intoxicada por un amor que me parecía épico, definitivo, el tipo de amor que te hace cometer locuras. Uriel, le dije, mi voz temblorosa, no solo por el luto, sino por la audacia de lo que estaba a punto de proponer. Estaba a punto de traicionar la confianza de mi padre, y lo sabía. Tengo que pedirte algo. Algo, enorme. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando el jardín que papá tanto amaba. Se giró lentamente, con esos ojos serios y penetrantes que había heredado. ¿Qué pasa, Lía? Me estás asustando. Es sobre Fausto y la empresa, solté, las palabras atropellándose. Él es un hombre increíblemente talentoso, Uriel. Tiene una visión, una ambición que me recuerda a papá. Pero se siente intimidado por nuestro apellido, por el legado de papá, por ti. Siente que nunca podrá estar a la altura. Tomé aire, preparándome para el golpe final. Quiero que lo nombres director general. Y quiero que nadie sepa que tú eres el verdadero dueño. Que los registros corporativos se estructuren de forma que él aparezca como el socio mayoritario y fundador. Que el mundo piense que Fausto es el genio detrás de todo. Uriel se quedó en silencio por un largo minuto, un silencio tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que conocía bien. Lía, eso es una locura. Y es peligroso, dijo finalmente, su voz era un murmullo grave. No confío en él. Te lo he dicho. Hay algo en su ambición que no me gusta. Es hueca. No construye, consume. No es verdad, salté a defenderlo, mi voz subiendo una octava. Tú no lo conoces como yo. Es brillante, solo necesita una oportunidad para demostrarlo sin sentirse aplastado por una sombra. Su orgullo es frágil. Si siente que está viviendo de la caridad de mi familia, lo destrozará. Y nos destrozará a nosotros. Me acerqué a él, mis ojos llenándose de lágrimas. Odiaba usar la manipulación emocional, pero sentía que el futuro de mi matrimonio, de mi felicidad, dependía de ello. Por favor, Uriel. Es lo único que te pido. Hazlo por mí. Si me quieres, si quieres que sea feliz, hazlo. Uriel cerró los ojos, como si mis palabras le causaran un dolor físico. Sabía que había tocado su punto débil, su necesidad de protegerme, de verme feliz. Tu felicidad es lo más importante para mí, enana. Lo sabes, dijo, su voz ronca. Me tomó por los hombros, su mirada buscando alguna señal de duda en la mía, pero solo encontró una determinación ciega. Está bien, suspiró, una rendición total. Maldita sea. Está bien. Lo haré. Fausto será la cara pública de la empresa, el supuesto dueño. Hizo una pausa, y su tono se volvió duro como el granito, el empresario tomando el control sobre el hermano mayor. Pero con una condición innegociable. Nuestro abogado de toda la vida, Saúl, será el apoderado legal con poder de veto sobre cualquier transacción financiera que supere los 100.000 pesos. Fausto no podrá vender un activo, pedir un préstamo o firmar un contrato importante sin la firma mancomunada de Saúl. ¿Es eso, o no hay trato? Y tú, Lía, te quedarás con tu 10%, pero también firmarás como socia silenciosa. Quiero tus ojos ahí dentro. Acepté sin dudar. En mi ceguera romántica, pensé que era una formalidad, una forma de Uriel de proteger su inversión, de calmar sus nervios de financiero. No entendí que era un seguro de vida, una jaula de oro que mi hermano estaba construyendo alrededor de la bestia que yo insistía en llamar amor. Ese día, firmamos los papeles. Le entregué a Fausto su corona de espinas sobre una bandeja de plata, y él la aceptó con una sonrisa de triunfo tan deslumbrante que me cegó por completo. Y yo, en mi infinita estupidez, pensé que había asegurado nuestra felicidad para siempre. No sabía que acababa de firmar mi propia sentencia de 7 años de servidumbre y humillación.
El coche se deslizó hacia el estacionamiento subterráneo de un edificio de cristal y acero en el corazón de Santa Fe, uno de esos lugares que parecen flotar sobre el resto de la ciudad. Uriel no dijo nada mientras subíamos en un elevador privado que se abrió directamente en un penthouse espectacular. El espacio era vasto y silencioso. Las paredes eran ventanales de piso a techo, ofreciendo una vista panorámica de 180 grados de la Ciudad de México, un tapiz de luces parpadeantes bajo la lluvia incesante. El mobiliario era minimalista, elegante, casi austero. No había fotos familiares, ni desorden, ni vida. Era un espacio de tránsito, un no lugar. El lugar perfecto para alguien que acababa de ser borrada de su propio hogar. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, dijo Uriel, dejando sus llaves en una bandeja de mármol que resonó en el silencio. Nadie sabe de este lugar. Es mi refugio para cuando necesito pensar. Caminé descalza sobre el suelo de madera oscura, el saco de Uriel todavía sobre mis hombros como un caparazón. La toalla húmeda se sentía pesada y sucia, un recordatorio tangible de mi humillación. Me detuve frente al ventanal. Debajo de mí, miles de vidas se desarrollaban, miles de historias contenidas en cajas de luz. Y yo estaba allí, suspendida sobre todo, sin nada. Me sentía como un fantasma. Esperaba que Uriel me abrazara, que me dijera que todo estaría bien, que me ofreciera un té caliente y palabras de consuelo. Pero mi hermano nunca fue un hombre de consuelos fáciles. Él era un hombre de acción, de consecuencias. Se acercó y se paró a mi lado, su reflejo junto al mío en el cristal oscuro. La culpa de su crueldad no es tuya, Lia. Pero la responsabilidad de haberle entregado el poder para ser cruel, sí, dijo, su voz tranquila pero sin concesiones. Sus palabras no eran para herirme, sino para despertarme, como una bofetada de agua helada. Durante 7 años, has ignorado mis advertencias. Has justificado sus desprecios. Has minimizado sus humillaciones. Construiste un santuario para su ego a costa del tuyo. Te convertiste en la arquitecta de tu propia prisión. Cada palabra era una verdad innegable. Había entregado las llaves de mi vida, de mi carrera, de mi herencia, y me sorprendía que me hubieran dejado fuera. Lo amaba, susurré, la excusa sonando patética incluso para mis propios oídos. Lo sé, respondió Uriel, y por primera vez su voz se suavizó. Y por eso te dejé cometer el error. Porque la felicidad que creías tener te hacía brillar. Se giró para mirarme. Pero ese brillo se apagó hace mucho tiempo, Lia. Se fue apagando con cada comentario de Gemma que dejaste pasar, con cada vez que Fausto ridiculizó tu trabajo y no dijiste nada. Su voz se endureció de nuevo. Y se extinguió por completo esta noche. Se acabó en el momento en que su mano se levantó contra ti, se acabó cuando te llamó mantenida, se acabó cuando te exhibió en la calle como un trofeo de su poder. Ese amor, Lia, está muerto. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer en su funeral? Me giré para mirarlo. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo vi. Vi la preocupación grabada en las líneas alrededor de sus ojos, la frustración contenida en la tensión de su mandíbula. Había estado protegiéndome en silencio todo este tiempo, respetando mi estúpida elección hasta que esa elección casi me destruye. Un torrente de emociones me recorrió. La humillación se transformó en rabia. La tristeza se convirtió en una furia helada y afilada. La imagen de Gemma sonriendo mientras Fausto me gritaba apareció en mi mente. La risa de Pía. El trofeo usado como pisapapeles. Cada pequeña herida, cada corte de papel, se unió en una sola herida masiva y sangrante que ahora ardía con deseos de justicia. Caminé hacia la barra de la cocina, mi movimiento ya no era el de una víctima temblorosa, sino el de alguien con un propósito. Uriel tenía una laptop sobre la barra de granito. La abrí. La pantalla iluminó mi rostro, y la expresión que vi reflejada en la superficie oscura ya no era la de la mujer rota que había salido de esa casa. Era una extraña, una mujer con los ojos encendidos por un fuego frío. ¿Qué quiero hacer?, repetí su pregunta, mi voz sonando extraña, más grave, más fuerte. Lo miré.
No quiero que lo despidas, Uriel. Eso es demasiado fácil. Es un regalo. Me incliné sobre la laptop, mis dedos encontrando el teclado. Quiero quitarle todo. Quiero que la empresa que presume como suya le sea arrancada de las manos frente a todos. Quiero que la casa de la que me echó se venda y que el dinero se done a un refugio para mujeres. Quiero que cada centavo que gastó en humillarme, en mantener a su madre, a su hermana y a sus amantes, le sea cobrado con intereses. Quiero que el mundo, su pequeño y arrogante mundo, sepa exactamente quién es Fausto, el gran hombre de negocios. Y quiero ser yo quien apriete el gatillo. Uriel no sonrió. Solo asintió lentamente, una expresión de sombrío orgullo en su rostro. Bienvenida de vuelta, hermana, dijo. Ya me estaba preocupando. Saúl está en camino. Manos a la obra. Las siguientes 48 horas fueron un borrón febril de café negro, documentos legales y una determinación que nunca supe que poseía. Saúl, nuestro abogado, llegó a la media hora. Un hombre bajo y robusto de unos 60 años, con la mente tan afilada como un bisturí y la lealtad de un perro de presa. Él había sido el arquitecto del pacto secreto, y ahora sería el arquitecto de su desmantelamiento. Uriel me dio acceso completo y sin restricciones a los servidores de Construcciones Sol. Mi objetivo inicial era simple y metódico, encontrar pruebas del mal manejo de Fausto. Sabía que era un derrochador, que usaba la tarjeta corporativa American Express Centurion como si fuera una extensión de su propio ego. Buscaba facturas de restaurantes como el Quintonil, viajes de fin de semana a Las Vegas clasificados como reuniones con proveedores, regalos de miles de dólares para su madre y su hermana justificados como gastos de representación. Quería construir un caso sólido de abuso de confianza, algo que le quitara cualquier argumento en un posible juicio de divorcio. Lo que encontré fue mucho peor, una traición tan vil que hizo que la humillación de la noche anterior pareciera un simple rasguño. Enterrada en una subcarpeta con el anodino nombre de consultorías externas, encontré una serie de facturas mensuales por servicios de asesoría de diseño e interiorismo. Las facturas eran por cantidades exorbitantes, y se repetían cada mes desde hacía 2 años. El beneficiario era una empresa unipersonal llamada Creaciones M&F. La dirección fiscal era un departamento en La Condesa. Y la titular de la cuenta bancaria era Maite. Maite. Mi mejor amiga desde la Facultad de Arquitectura. Mi dama de honor. La madrina que habíamos elegido para el hijo que nunca tuvimos. La persona a la que llamaba llorando cada vez que Fausto me hacía sentir insignificante, y quien siempre me decía, tranquila, amiga. Así son los hombres poderosos. Tienes que entenderlo. Mi corazón dio un vuelco, un golpe sordo en mi pecho. ¿Maite trabajando para Fausto? ¿Desde cuándo? ¿Por qué nunca me lo había mencionado? Con manos temblorosas, abrí los archivos adjuntos a las facturas. No eran informes de asesoría ni propuestas de diseño. Eran confirmaciones de transferencias bancarias, reservaciones de hotel en suites presidenciales en Tulum y San Miguel de Allende, copias de boletos de avión en primera clase a Nueva York y París. Y correos. Oh, Dios, los correos. Te extraño en la oficina, mi amor. Anoche soñé con nuestro próximo viaje de negocios a la Toscana, le escribí a él. Yo también, guapo. Por cierto, Lía me llamó hoy, llorando porque cancelaste su cena de aniversario. A veces me pregunto cómo puedes aguantarla. Es tan intensa, respondí a ella. Leí otro. La idea que me diste para la fachada del corporativo de Reforma fue un éxito. Los clientes quedaron fascinados. Eres mi arma secreta. La idea de la fachada era un concepto que yo había desarrollado y compartido con ella, mi mejor amiga, hacía 3 años. Sentí que el aire me faltaba. Un zumbido agudo llenó mis oídos. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Tuve que agarrarme al borde del escritorio para no caer. No era solo una infidelidad. Era una conspiración. Era un saqueo sistemático, no solo de mi matrimonio, sino de mi identidad profesional.
cada vez que yo le confiaba mis penas a Maite, ella corría a contárselas a él. Se reían de mí. Juntos. Mi dolor era su entretenimiento. Mis ideas eran su materia prima. Mi confianza era su arma. Una rabia distinta a cualquiera que hubiera sentido antes me invadió. Ya no era la ira caliente de la humillación, era una furia blanca, glacial, que me aclaró la mente con una lucidez aterradora. Volví a los archivos, pero esta vez con una nueva misión. Ya no buscaba gastos, buscaba crímenes. Impulsada por una sospecha terrible, una corazonada nacida de la traición absoluta, abrí la carpeta del proyecto más importante de Fausto, su obra maestra, el que iba a catapultarlo al estrellato de los desarrolladores inmobiliarios, el complejo de lujo, Paraíso Escondido, en la costa de Jalisco. Era un proyecto que él había mantenido en un secretismo casi paranoico, diciendo que era demasiado complejo y delicado para que yo lo entendiera. Yo, que había diseñado edificios premiados mientras él apenas sabía leer un plano estructural. Al abrir los archivos de render y los planos arquitectónicos, mi cuerpo se tensó hasta el punto del dolor. Reconocí las líneas, la distribución de los espacios, el concepto de integración con la naturaleza que fluía en cada villa. Eran míos. Eran una versión amplificada y descarada de mi proyecto de tesis, un diseño por el que había ganado una beca para estudiar en el extranjero, un diseño que Maite conocía a la perfección porque me había ayudado a preparar la presentación final. Me quedé mirando la pantalla, paralizada por la enormidad del engaño. La traición era tan profunda, tan calculada, que me dejó sin aliento. Fausto no solo me había borrado de su vida, me había borrado de mi propia carrera, robando mi pasado para construir su futuro. Pero entonces, algo más llamó mi atención. Mi instinto de arquitecta, esa parte de mí que Fausto había intentado suprimir y ridiculizar durante años, se activó como un sistema de alarma. Había algo mal en los planos. Algo fundamentalmente erróneo. Algo que no era solo plagio. Era peligroso. Olvidé el dolor punzante de la traición. Olvidé las imágenes de Fausto y Maite en hoteles de lujo. Durante las siguientes 24 horas, solo existió el proyecto. Me sumergí en la montaña de documentos de Paraíso Escondido, no como la esposa engañada, sino como la profesional que era, como la arquitecta que Fausto había intentado enterrar bajo capas de desprecio y condescendencia. Y lo que descubrí fue una obra maestra, no de arquitectura, sino de fraude criminal. Mi antiguo yo, la Lía que buscaba la paz, habría pasado por alto las inconsistencias. Pero la nueva Lía, la que fue forjada en la humillación de esa noche, tenía los ojos bien abiertos. Comencé a trabajar con una metodología fría, la misma que usaba para auditar proyectos complejos. Primero, el presupuesto. Los números no solo eran absurdos, eran un insulto a la inteligencia. Los costos de acero estructural, concreto premezclado y acabados de lujo estaban inflados en un 300, a veces 400% por encima del valor de mercado. Era un saqueo a plena luz del día. Crucé los nombres de los proveedores con el registro público de comercio. Tal como sospechaba, eran empresas fachada. Aceros del Pacífico, SADCB, mármoles exclusivos del Sol. Nombres pomposos para empresas creadas en los últimos 6 meses, todas registradas en pequeñas oficinas virtuales en la colonia Doctores. El dinero no iba a materiales, se estaba desviando a través de una red de lavado de dinero tan obvia que era casi arrogante. Segundo, los permisos. Esto fue lo que me puso en alerta máxima. Descargué los registros públicos del municipio de la costa de Jalisco y los planes de desarrollo urbano del estado. El número de folio del permiso de construcción que Fausto había presentado en su carpeta de inversionistas era una falsificación. Y era una falsificación torpe, con sellos digitales que no correspondían. El verdadero horror vino cuando localicé el polígono exacto del terreno en los mapas oficiales. No era zona residencial de lujo, estaba clasificado en el Plan de Desarrollo Urbano como una reserva ecológica protegida, un santuario para la anidación de tortugas marinas. Construir ahí no solo era una falta administrativa. Era un delito federal. Tercero, y esto fue lo que me heló la sangre y me hizo sentir náuseas, fue el fraude estructural.
Los informes geotécnicos, los estudios de mecánica de suelos que determinan la capacidad de carga del terreno, eran una copia exacta, palabra por palabra, con los mismos errores tipográficos, de un informe de otro proyecto que la empresa había realizado 5 años atrás en una zona sísmica de la Ciudad de México. Tenían geografías y composiciones de suelo completamente diferentes. Estaban planeando construir torres de 20 pisos sobre cimientos diseñados para un centro comercial de 2 niveles, en un terreno costero arenoso e inestable. No solo era ilegal, era potencialmente mortal. No estaban construyendo un paraíso, estaban construyendo una trampa mortal, una tumba de concreto y cristal para cientos de personas. La escala del engaño era monumental, psicopática. El plan de Fausto era claro como el agua. Usar mi diseño robado para atraer a inversionistas millonarios, recaudar cientos de millones de dólares en la fase de preventa, desviar la mayor parte del dinero a través de sus empresas fantasma, construir una estructura deficiente que inevitablemente colapsaría legal o literalmente, y luego desaparecer del país, probablemente con Maite. Nos dejaría a Uriel y a mí, como dueños silenciosos, con las ruinas, las demandas multimillonarias de los inversionistas estafados y, peor aún, la responsabilidad penal por cualquier posible tragedia. Con las manos temblando, no de miedo, sino de una adrenalina justiciera, tomé el teléfono y organicé una videoconferencia de emergencia. En la pantalla aparecieron los rostros de Uriel y de Saúl, el viejo y astuto abogado de mi familia. Buenos días, dije, mi voz sonando más firme y segura de lo que me había sentido en años. Tenemos un problema mucho mayor que un divorcio contencioso y una infidelidad. Durante la siguiente hora, les expuse mis hallazgos. Proyecté mi pantalla, mostrando lado a lado los presupuestos inflados y los costos reales del mercado. Les mostré los permisos falsificados y los mapas oficiales. Les leí párrafos idénticos de los informes geotécnicos plagiados. No hablé con la emoción de una mujer herida, hablé con la precisión técnica de una perito forense, de una fiscal presentando un caso irrefutable. Les mostré cómo cada documento era una pieza de un rompecabezas criminal. Cuando terminé, hubo un silencio pesado en la línea. Saúl se ajustó las gafas, sus ojos de halcón brillando con una mezcla de horror y una extraña forma de admiración profesional. Uriel tenía la mandíbula apretada tan fuerte que pensé que podría romperla. Esto es de una audacia increíble, dijo Saúl finalmente, su voz un murmullo. Esto va más allá del fraude corporativo. Esto es delincuencia organizada. Uriel, dije, dirigiéndome a mi hermano, quien me miraba a través de la pantalla con una expresión nueva, una de profundo respeto. Esto ya no se trata de nosotros, ni de su traición, ni del dinero. Fausto está a punto de cometer un fraude masivo que no solo podría llevar a la quiebra a la empresa de papá, sino que podría matar gente. Y los responsables legales, los que irían a la cárcel por negligencia criminal, somos tú y yo. Uriel cerró los ojos por un momento. Vi el momento exacto en que su furia por la ofensa personal se transformó en la fría y calculadora estrategia de un hombre de negocios acorralado. ¿Cuál es el plan, Lía?, preguntó, su voz era ahora la de un comandante en jefe. Y por primera vez en 7 años, yo tenía uno. Uno que no era para complacer a nadie, sino para hacer justicia. La conferencia de prensa para el lanzamiento de Paraíso Escondido es en 2 semanas, dije. Él quiere un escenario. Quiere ser el centro del universo. Vamos a dárselo. El más grande y brillante que haya visto en su miserable vida. El gran salón del Hotel St. Regis en Paseo de la Reforma estaba resplandeciente, un microcosmos de poder y dinero. Candelabros de cristales Swarovski, del tamaño de pequeños automóviles, derramaban una luz dorada sobre un mar de gente vestida con sus mejores galas. Periodistas de las principales publicaciones de negocios como Forbes y Expansión, inversionistas con sonrisas calculadoras y relojes de cientos de miles de pesos, socialites que vivían para ser vistas y una selección de políticos de alto nivel llenaban el espacio. El aire vibraba con el murmullo de la anticipación, el tintineo de las copas de champán Moet y Chandon y el aroma mezclado de perfumes caros. Era la noche de Fausto, la noche de su coronación como el nuevo rey Midas del sector inmobiliario mexicano. Y él actuaba el papel a la perfección, con una naturalidad que me revolvió el estómago.
Lo observé todo desde una suite de control en el segundo piso, con una vista panorámica del salón a través de un cristal polarizado. Era como ver una película, una en la que yo había escrito el impactante giro final. Fausto estaba en el centro de todo, un sol oscuro alrededor del cual giraban todos los demás planetas. Llevaba un traje italiano de Brioni hecho a medida, de un color azul profundo que resaltaba su bronceado artificial. Su sonrisa era amplia, sus gestos seguros. Estrechaba manos, aceptaba felicitaciones con una falsa humildad, su risa resonando con una confianza que solo puede provenir de alguien que cree que ha ganado el juego. A su lado, como una reina madre orgullosa, estaba Gemma, envuelta en un vestido de Carolina Herrera y joyas que brillaban con una luz prestada y robada. Su rostro era un estudio de arrogancia satisfecha, mirando a todos por encima del hombro. Pía, su hija dorada, revoloteaba cerca, documentando cada momento para sus redes sociales con un teléfono de última generación, probablemente pagado con dinero de los inversionistas. Y allí, en una mesa de honor, riendo y codeándose con los hombres más ricos del país, estaba Maite. Se veía radiante en un vestido de seda esmeralda, presentada a todos como la mente creativa detrás del exquisito diseño de interiores del proyecto. Su traición era tan pública y descarada que era casi admirable en su audacia. Uriel estaba a mi lado, silencioso como una estatua, su presencia era un ancla de calma en mi tormenta interior. Llevaba un traje oscuro y no mostraba ninguna emoción. Saúl, nuestro abogado, revisaba unos documentos por última vez en una esquina, hablando en voz baja por teléfono, probablemente con el equipo legal que esperaba nuestra señal. ¿Estás lista?, preguntó Uriel sin apartar la vista de la escena, su voz un murmullo. Respiré hondo. El aire en la suite se sentía frío y estéril. Llevaba un traje sastre de un color rojo intenso, un rojo sangre, un rojo que no pedía permiso ni perdón. Era mi armadura. Me miré en el reflejo del cristal. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos de una extraña, llenos de una determinación que me asustaba y me fortalecía al mismo tiempo. Nací lista, respondí, aunque mi corazón latía con la fuerza de un martillo neumático contra mis costillas. Abajo, las luces del salón se atenuaron. Un foco solitario iluminó el podio de acrílico en el escenario. El maestro de ceremonias, un conocido presentador de televisión, se acercó al micrófono. Y ahora, anunció con voz pomposa, démosle la bienvenida al visionario, al hombre que está redefiniendo el concepto de lujo en México, el señor Fausto. El aplauso fue atronador, una ovación de pie. Fausto subió al escenario, saludando como un político victorioso, absorbiendo la adulación como una esponja. Se acercó al micrófono, bebió un sorbo de agua de una botella de vas y miró a la multitud con una sonrisa que rezumaba autocomplacencia. Gracias a todos por venir, comenzó, su voz profunda y carismática llenando el salón. Hoy no solo celebramos un proyecto. Celebramos un sueño. Un sueño que tuve hace años, el sueño de crear un verdadero paraíso en la tierra. Mientras él continuaba con su discurso ensayado sobre visión y trabajo duro, yo le hice una señal al técnico en nuestra sala. Un joven genio informático que Uriel había contratado. Él la asintió. Era la hora. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Y el visionario estaba a punto de descubrir que el paraíso que había construido estaba a punto de convertirse en su infierno personal, televisado en vivo. Fausto estaba en la cima del mundo, bañado por la luz del foco, su voz resonando con una convicción hipnótica. Un lugar donde la arquitectura y la naturaleza se fusionan en una sinfonía de lujo y sostenibilidad. Y ahora, sin más preámbulos, les presento el futuro, les presento, Paraíso Escondido. Hizo un gesto triunfal hacia la pantalla gigante de LED detrás de él. El público contuvo el aliento, esperando ver imágenes de playas vírgenes, villas espectaculares y la promesa de una vida perfecta. Pero la pantalla no mostró nada. Se quedó negra, un vacío ominoso que se tragó la luz del escenario. Un murmullo de confusión recorrió el salón. Fausto frunció el ceño y miró nerviosamente hacia la cabina de control, su sonrisa de $1.000.000 flaqueando por primera vez. ¿Problemas técnicos?, bromeó, pero su voz delató su ansiedad. Y entonces,
la pantalla volvió a la vida. Pero no con el vídeo promocional. En letras enormes, blancas y nítidas sobre el fondo negro, apareció un organigrama corporativo. En la cima, en un recuadro dorado, se leía: presidente del consejo y accionista mayoritario, 90% Uriel Aldama. Debajo, conectado por una delgada línea, en un recuadro mucho más pequeño y de un gris apagado, estaba su nombre: director general y socio minoritario, 10% Fausto Herrera. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto, tan denso que se podía sentir físicamente. Luego, fue como si una bomba de sonido hubiera explotado. Los flashes de las cámaras estallaron en una ráfaga epiléptica. Los periodistas se pusieron de pie de un salto, sus teléfonos grabando, sus voces superponiéndose en un coro de incredulidad. Los inversionistas se miraban unos a otros con pánico y furia. Fausto se quedó paralizado, su rostro drenado de todo color, convirtiéndose en una máscara de cera. Se giró para mirar a su madre, Gemma, cuya boca estaba abierta en una O de horror, su rostro una caricatura de la incredulidad. Este era el primer acto. El cebo. El que todos, eventualmente, podrían haber esperado. La humillación pública, la revelación de que el supuesto rey no era más que un vasallo. Fausto intentó recuperarse, se aferró al podio como un náufrago a una tabla. Damas y caballeros, obviamente hay un error técnico, una broma de muy mal gusto. Creía que aún podía salvarse, que podía convertirlo en una disputa familiar. Pero antes de que pudiera continuar, las puertas principales del salón se abrieron de par en par, en un silencio repentino. Y entré yo. Todo el ruido cesó. Cada cabeza en el salón se giró para mirarme mientras caminaba por el largo pasillo central. Mis tacones de aguja resonaban contra el suelo de mármol con un ritmo deliberado, un metrónomo contando los últimos segundos de la vida de Fausto. No miré a nadie, ni a la prensa, ni a los invitados boquiabiertos. Mis ojos estaban fijos en el hombre que se desmoronaba en el escenario. Subí los escalones con una calma que no sentía por dentro y me paré frente a él. Le quité el micrófono de su mano temblorosa y helada. Buenas noches, dije, mi voz amplificada por los altavoces, clara, firme y sin rastro de emoción. Disculpen la interrupción. Mi nombre es Lía Aldama, la arquitecta original de este proyecto. Hice una pausa, dejando que el peso de esa declaración se asimilara. Y les aseguro que la estructura corporativa de esta empresa es el menor de los problemas del señor Herrera. Me giré hacia la pantalla, que ahora me obedecía a mí. Técnico, la siguiente diapositiva, por favor. La pantalla cambió. Ahora mostraba una imagen lado a lado. A la izquierda, el flamante permiso de construcción que Fausto había mostrado a sus inversionistas, con sus sellos y firmas. A la derecha, un mapa oficial del gobierno federal, obtenido esa misma mañana, con el polígono exacto del terreno del proyecto marcado en rojo brillante bajo la leyenda: Reserva Ecológica Protegida. Zona de anidación de tortuga marina. Construcción estrictamente prohibida por ley federal. Los jadeos fueron audibles. Esto ya no era un drama familiar, era un crimen. Siguiente, por favor. Apareció un diagrama de flujo complejo. Mostraba cómo los millones de dólares de los depósitos iniciales de los inversionistas habían sido desviados a través de una red de empresas fantasma. Las flechas finalmente apuntaban a una cuenta bancaria. El nombre del titular apareció en letras enormes: Gemma de Herrera. La cámara de un periodista hizo un paneo rápido hacia ella, justo a tiempo para capturar su rostro ceniciento antes de que se llevara una mano al corazón, fingiendo un desmayo que no engañó a nadie. Y una cosa más, dije, mi voz bajando a un tono casi conversacional, íntimo, letal. El señor Herrera y su socia en el crimen, la señora Maite, estaban tan orgullosos de su elaborado plan que no pudieron evitar hablar de él. Le hice un gesto al técnico. Un archivo de audio llenó el silencio. Era la voz de Fausto, clara como el cristal, probablemente grabada en alguna llamada telefónica. En cuanto los árabes depositen los 20 millones, transferimos todo a la cuenta en Caimán y desaparecemos.
que Uriel y la idiota de su hermana se queden con un terreno inútil y un juicio millonario por fraude ambiental. Para cuando se den cuenta, ya estaremos en nuestro yate en el Mediterráneo. El audio terminó. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Fausto me miraba con una mezcla de odio y pánico puro, su mente finalmente comprendiendo que no había escapatoria. Maite se había encogido en su silla, tratando de hacerse invisible, su rostro bañado en lágrimas de terror. Apagué el micrófono. Me acerqué a Fausto hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros de distancia. El olor a miedo había reemplazado por completo a su costoso perfume. Tú me llamaste, mantenida, le susurré, mi voz un veneno dulce solo para sus oídos. Yo te llamo, delincuente. Y las personas que te esperan en la salida no son tus socios, ni la prensa. Son agentes de la Fiscalía General de la República. Justo en ese momento, como si hubieran estado esperando mi señal, las puertas traseras y laterales del salón se abrieron, y entraron varios hombres y mujeres de traje oscuro, mostrando sus identificaciones oficiales de manera discreta pero inconfundible. El paraíso de Fausto no solo se había perdido. Se había incendiado hasta los cimientos, y yo sostenía la antorcha. El caos fue una obra de arte abstracto. Instantáneo, ruidoso y brutalmente hermoso en su justicia. Los flashes de las cámaras crepitaban como un enjambre de insectos eléctricos, capturando para la posteridad cada detalle del desmoronamiento público de Fausto Herrera. Los periodistas, antes invitados corteses, ahora eran una jauría de lobos hambrientos. Se abalanzaron sobre el escenario, gritando preguntas, sus micrófonos y grabadoras formando un bosque metálico a nuestro alrededor. Los inversionistas, con rostros pálidos de ira y pánico, intentaban acorralar a Saúl, quien, con la calma de un general que ha ganado la guerra, los dirigía hacia un equipo de abogados que Uriel había preparado en una sala contigua. Yo me quedé en el escenario, un paso atrás del epicentro del huracán, observando la destrucción que había orquestado. No sentía placer, no exactamente. No sentía alegría. Sentía una extraña y vacía sensación de cierre, como el arquitecto que observa la demolición controlada de un edificio condenado. Era necesario, era justo, pero el sonido de la estructura al colapsar siempre deja un eco melancólico en el alma. Era el eco de 7 años de mi vida, de un amor que, aunque falso, yo había sentido como verdadero. Vi cómo los agentes se acercaban a Fausto. Eran profesionales, discretos. No lo esposaron allí mismo, pero su presencia era una jaula invisible. Fausto no opuso resistencia. Parecía un muñeco de trapo al que le hubieran cortado los hilos, su arrogancia reemplazada por un shock catatónico. Lo escoltaron fuera del escenario, pasando justo a mi lado. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. No había odio en su mirada, ni siquiera ira. Solo una pregunta silenciosa, vacía y patética, ¿cómo? No le di ninguna respuesta. Mi silencio era más elocuente que cualquier palabra. Otros 2 agentes se dirigieron a la mesa de Gemma. Ella, al verlos acercarse, abandonó su farsa de desmayo y comenzó a gritar. Fue una escena grotesca. Una letanía de negaciones y acusaciones, diciendo que era una conspiración, que yo era una víbora celosa, que su hijo era una víctima. Su actuación fue breve. La invitaron a acompañarlos con una cortesía helada que no admitía réplica. Mientras se la llevaban, me lanzó una mirada cargada de un veneno tan puro que casi pude sentirlo físicamente. Pía, su hija dorada, se quedó sola en la mesa, grabando todo con su teléfono, sus lágrimas de cocodrilo probablemente ya componiendo la narrativa de víctima para sus miles de seguidores en Instagram. Su mundo de lujos y superficialidad se había hecho añicos, y ni siquiera entendía por qué. Maite intentó una salida más discreta. Trató de mezclarse con la multitud que huía del salón como si el lugar estuviera en llamas. Pero Uriel, que había estado observando todo desde un lateral con la quietud de un depredador, simplemente señaló en su dirección. Un agente asintió y la interceptó suavemente en el lobby, justo cuando pensaba que había escapado. La vi girarse, su rostro una máscara de incredulidad y terror. Nuestra amistad de 15 años terminaba no con una discusión, ni con un adiós,
sino con el frío clic de unas esposas que resonó en el vestíbulo de mármol. Uriel subió al escenario y se paró a mi lado. El ruido aún era ensordecedor, pero a su alrededor parecía haber un círculo de calma. Puso una mano firme en mi hombro, un gesto de apoyo, de victoria compartida. Se acabó, dijo en voz baja, su aliento cálido en mi oído. Negué con la cabeza, observando los restos de la fiesta, las copas de champán volcadas sobre los manteles de lino, los canapés de salmón pisoteados en la alfombra, las vidas destrozadas como el cristal de los candelabros. No, respondí, mi voz apenas un susurro. Acaba de empezar. Salimos por una puerta de servicio, evitando el frenesí de la prensa que ya se agolpaba en la entrada principal. Afuera, la noche de la ciudad era indiferente, el tráfico en Reforma seguía fluyendo, la vida continuaba su curso implacable. Mientras subía al coche que nos esperaba, sentí el peso de los últimos 7 años, un peso que ni siquiera sabía que cargaba, comenzar a levantarse de mis hombros. No era una sensación de euforia. Era algo mucho más profundo, más real. Era la sensación del aire volviendo a mis pulmones después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Era el primer y doloroso respiro de mi nueva vida. Pasó un año. Un año de titulares escandalosos, de procesos legales complejos y de limpiar el desastre monumental que Fausto había dejado atrás. Fue un año de demolición y reconstrucción, tanto literal como figurada. Fausto y Gemma fueron sentenciados a una larga temporada en prisión por fraude organizado, lavado de dinero y múltiples delitos ambientales. Las pruebas que presenté eran tan abrumadoras que el juicio fue rápido. Maite, al cooperar con la fiscalía y testificar contra ellos, recibió una sentencia reducida, pero su carrera y su reputación quedaron hechas cenizas. Desapareció de la vida pública, un fantasma de la mujer glamorosa que había sido. Yo no me quedé a observar el incendio desde la distancia. Me arremangué y me metí en el corazón de las llamas para salvar lo que quedaba del legado de mi padre. Lo primero que hice fue refundar la empresa. Construcciones Sol murió esa noche en el hotel, manchada por la corrupción y la mentira. De sus cenizas nació Habitat Lía, un nombre que reflejaba una nueva filosofía. Despedí a los ejecutivos cómplices de Fausto y recontraté a ingenieros, urbanistas y diseñadores que él había marginado por ser demasiado honestos, demasiado éticos, demasiado aburridos. Uriel, viendo la pasión y la competencia con la que tomé las riendas, transfirió formalmente la mayoría de las acciones a mi nombre. Esto siempre debió ser tuyo, Lía, me dijo. Papá estaría increíblemente orgulloso. Cancelé todos los proyectos de lujo y enfoqué toda nuestra energía y recursos en lo que siempre fue mi verdadera vocación, la arquitectura sostenible y la creación de viviendas dignas para comunidades que el boom inmobiliario había olvidado o desplazado. Fue un camino difícil. Tuvimos que renegociar deudas, enfrentar la desconfianza del sector y trabajar el doble por la mitad del margen de ganancia. Pero por primera vez en casi una década, sentía que mi trabajo tenía un alma. La escena final de mi antigua vida no fue en un tribunal, ni en una sala de juntas. Fue en un terreno baldío en la alcaldía de Iztapalapa. El mismo terreno que una vez estuvo destinado a ser paraíso escondido, ahora era el sitio de nuestro primer gran proyecto, un parque ecológico comunitario, una biblioteca pública y un centro cultural para los jóvenes del barrio. El proyecto fue financiado en parte por la recuperación de los fondos que Fausto había defraudado, una forma de justicia poética. Estaba allí, con el casco puesto y las botas llenas de lodo, revisando los planos con mi equipo de jóvenes y entusiastas arquitectos. El sol de la tarde pegaba fuerte, pero yo me sentía llena de energía. El sonido de la maquinaria pesada era música para mis oídos. Era el sonido de la creación, de la esperanza. Mientras discutía la inclinación de un panel solar con el ingeniero, un grupo de niños del barrio, que jugaban cerca, se acercó corriendo, curiosos. Una de ellos, una niña de unos 6 años con 2 coletas y una sonrisa tímida a la que le faltaba un diente, se adelantó y me extendió un trozo de papel de cuaderno, doblado con cuidado. Para usted, la arquitecta, dijo en voz baja. Tomé el dibujo. Estaba hecho con crayones de colores brillantes y vibrantes. Era un dibujo de una casa simple, con un techo rojo, una puerta,
2 ventanas que parecían ojos y una chimenea de la que salía un humo en forma de corazón. Y sobre la casa, un sol enorme y sonriente. En ese simple gesto, en ese dibujo infantil, sentí una oleada de propósito tan intensa que me llenó los ojos de lágrimas. Esto era real. Esto importaba. Esto era construir. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era una notificación de un correo electrónico de Saúl. El asunto decía, última recuperación de activos. Lo abrí. Era una lista de objetos personales de Fausto que habían sido subastados. Al final, había una nota: estimada Lía, le informo que el trofeo de arquitectura que el señor Herrera usaba como pisapapeles ha sido recuperado. Se lo enviaremos a su oficina la próxima semana. Miré el dibujo en mi mano y luego el correo en el teléfono. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. Sin responder, archivé el correo y lo borré. Ya no necesitaba trofeos del pasado. Mi premio estaba justo aquí, en mi mano, dibujado con crayones. Me quedé mirando el horizonte de la ciudad, donde las grúas de nuestro proyecto comenzaban a levantar los primeros muros de la biblioteca. Pensé en la increíble y dolorosa ironía de todo. Destruyeron mi hogar para construir un palacio de mentiras. Así que usé sus ruinas para construir un refugio para muchos. ¿Eso me convierte en una vengadora?, me pregunté, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. ¿O simplemente, en una arquitecta? Quizá, al final, eran la misma cosa. Construir, después de todo, es la forma más hermosa y desafiante de reconstruirse.